Hay momentos en los que el temor no llega como un grito, llega como una sombra, se instala sin avisar, se cuela en los pensamientos, apaga la alegría y nubla la claridad interior, porque el miedo no siempre se presenta de forma evidente, a veces simplemente oscurece. No siempre sabemos cuándo empezó, solo notamos que algo cambió, que lo que antes parecía sencillo ahora pesa, que lo que antes enfrentábamos con firmeza hoy nos genera inquietud, y ese cambio suele ocurrir cuando la luz interior se debilita. El temor crece en la oscuridad, se alimenta de lo que no vemos con claridad, de lo que imaginamos sin certeza, de lo que anticipamos sin fundamento, y por eso la Biblia no presenta a Dios solo como fuerza, sino como luz. La luz no discute con la oscuridad, no la combate con violencia, simplemente aparece, y al aparecer, la oscuridad se disipa, porque no puede sostenerse cuando la luz está presente. El salmista declara en Salmo capítulo 27, versículo 1, que el Señor es su luz y su salvación, y que no hay razón para temer, porque cuando la luz de Dios se manifiesta, el miedo pierde su argumento. Esta declaración no nace desde la comodidad, nace desde la experiencia de alguien que conoció el peligro, la persecución y la amenaza real, pero que descubrió algo más fuerte que todo eso, la presencia luminosa de Dios. Decir que Dios es luz no es una metáfora poética, es una afirmación espiritual profunda, porque la luz revela, aclara, guía y protege, y cuando Dios ilumina, el alma deja de tropezar con lo invisible. El temor muchas veces no proviene de lo que está ocurriendo, sino de lo que creemos que podría ocurrir, y esa anticipación oscura desgasta, paraliza y confunde, porque la mente humana no fue creada para vivir en penumbra constante. La luz de Dios no elimina automáticamente los desafíos, pero sí elimina la confusión que los rodea, y cuando la confusión se va, el temor pierde fuerza, porque gran parte del miedo nace de no saber dónde estamos parados. Hay personas que viven rodeadas de información, de estímulos, de opiniones, pero aún así caminan con miedo, porque la información no siempre trae luz, a veces solo aumenta el ruido, mientras que la luz de Dios trae claridad y paz. El salmista no dice Dios me dará luz algún día, dice Dios es mi luz, en presente, como una realidad activa, disponible ahora, incluso en medio de la incertidumbre. Cuando la luz de Dios ilumina el interior, el corazón deja de vivir a la defensiva, porque ya no necesita anticipar cada peligro, ya no necesita controlar todo, ya no necesita vivir en alerta constante. La luz de Dios también revela la verdad sobre nosotros mismos, no para exponernos, sino para liberarnos, porque muchas veces el temor nace de no conocernos, de no entender lo que sentimos, de no aceptar nuestra fragilidad. Cuando Dios ilumina el interior, podemos ver lo que antes evitábamos, no con vergüenza, sino con esperanza, porque la luz divina no acusa, acompaña. El temor se fortalece cuando caminamos solos, cuando sentimos que no hay guía, que no hay dirección, que no hay cuidado, pero la luz de Dios no solo ilumina el camino, camina con nosotros. Decir que Dios es salvación es afirmar que no solo ilumina, también rescata, que no solo muestra el camino, también nos saca de los lugares donde quedamos atrapados, y esa combinación de luz y salvación es profundamente sanadora. El miedo nos convence de que estamos expuestos, de que no hay refugio, de que no hay salida, pero la luz de Dios revela salidas que no veíamos, refugios que ignorábamos y fuerzas que creíamos perdidas. El salmista continúa diciendo que Dios es la fortaleza de su vida, y al decirlo reconoce que la seguridad no viene de la ausencia de peligro, sino de la presencia de Dios. La luz de Dios no nos hace ingenuos, nos hace conscientes, porque ver con claridad no significa negar la realidad, significa enfrentarla desde la verdad y no desde la imaginación. Hay temores que vienen del pasado, experiencias que dejaron huella, noches que fueron oscuras, momentos donde la luz parecía ausente, y esas memorias pueden seguir proyectando sombras en el presente. La luz de Dios no borra el pasado, pero lo resignifica, porque cuando ilumina lo vivido,
el dolor ya no gobierna, se convierte en parte de una historia redimida. El temor también puede venir del futuro, de lo desconocido, de lo que no controlamos, pero la luz de Dios no ilumina todo el camino de una vez, ilumina el paso siguiente, y eso es suficiente para avanzar. Caminar a la luz no significa verlo todo, significa confiar en lo que Dios muestra ahora, y esa confianza reduce el miedo a un tamaño manejable. La luz de Dios también revela que muchos de nuestros temores no vienen de Dios, vienen de voces externas, de expectativas ajenas, de presiones sociales, de comparaciones constantes, y al reconocerlo, el corazón se aligera. Cuando la luz entra, las voces se ordenan, las prioridades se aclaran y el alma puede respirar, porque ya no vive reaccionando a sombras. Hay personas que creen que el miedo es señal de debilidad espiritual, pero la Biblia no presenta así el temor, lo presenta como una experiencia humana que necesita ser llevada a la luz, no escondida. El salmista no niega el peligro, no finge valentía, declara una verdad más grande: Dios es mi luz, y esa declaración reordena todo lo demás. La luz de Dios no es intermitente, no depende de nuestro estado emocional, no se apaga cuando dudamos, no se debilita cuando fallamos, permanece, porque su fuente no somos nosotros. Cuando la luz de Dios se vuelve el centro, el temor deja de ser el protagonista, se convierte en una señal que nos recuerda volver a la presencia de Dios, porque donde Él está, la oscuridad no tiene autoridad. Esta luz no solo se recibe, se habita, porque vivir a la luz de Dios es una elección diaria, una decisión consciente de no interpretar la vida desde el miedo, sino desde la fe. El mundo ofrece muchas luces artificiales, distracciones, soluciones rápidas, estímulos constantes, pero ninguna de esas luces disipa el temor de raíz, solo lo entretiene, mientras que la luz de Dios lo transforma. Tal vez hoy te encuentras caminando con un temor específico, una inquietud persistente, una sombra que no sabes cómo nombrar, y esta palabra no llega para juzgarte, llega para iluminarte. La luz de Dios no pregunta por qué tienes miedo, se presenta para acompañarte, porque el Padre no exige valentía perfecta, ofrece presencia constante. Antes de avanzar, quiero invitarte a algo sencillo pero profundo. Escribe en los comentarios una frase como Dios es mi luz, no como una repetición automática, sino como una declaración de fe, porque expresar la verdad fortalece lo que creemos. Lo que sigue nos llevará a profundizar en cómo esta luz no solo se declara, se experimenta, cómo atraviesa el alma, disuelve el temor y transforma la manera en la que enfrentamos la vida, porque la luz de Dios no es solo un concepto, es una experiencia viva. ¿Y si hoy decides dejar de pelear contra la oscuridad y permites que la luz de Dios ilumine aquello que te ha estado causando temor? Cuando la luz de Dios comienza a iluminar el interior, el corazón siente una necesidad natural de responder, no con explicaciones, sino con fe declarada, porque la fe no siempre nace de entenderlo todo, muchas veces nace de confiar aún cuando el camino no está completamente claro. Hoy no venimos a negar el temor, venimos a colocarlo frente a la luz, porque lo que se esconde crece y lo que se expone a Dios pierde fuerza, y esa verdad se vuelve especialmente real cuando elegimos orar desde la honestidad. Padre amado, hoy nos acercamos a ti reconociendo que muchas veces hemos caminado con miedo, no porque no creamos en ti, sino porque olvidamos mirar tu luz en medio de nuestras sombras, y al reconocerlo algo empieza a ordenarse. Declaramos que tú eres nuestra luz, no solo cuando todo está claro, también cuando el camino se vuelve confuso, porque tu luz no depende de nuestras circunstancias, depende de tu presencia constante. Hoy afirmamos con fe lo que el salmista declaró en Salmo capítulo 27, versículo 1, que tú eres nuestra luz y nuestra salvación, y al decirlo no estamos repitiendo palabras antiguas, estamos activando una verdad viva para este momento. Declaramos que la luz de Dios es más fuerte que cualquier pensamiento de temor, más firme que cualquier inseguridad, más constante que cualquier duda que haya intentado gobernar nuestro interior. Padre,
Hoy traemos delante de ti los miedos que no siempre sabemos explicar. Esos temores que aparecen sin aviso, que se instalan en el pecho, que alteran el descanso y la paz, y los exponemos a tu luz. Reconocemos que el temor no siempre viene de una amenaza real, muchas veces nace de la incertidumbre, del cansancio, de experiencias pasadas no sanadas, pero hoy elegimos no vivir gobernados por esas sombras. Declaramos que tu luz revela la verdad sobre nuestra vida, que no estamos abandonados, que no estamos indefensos, que no estamos caminando a ciegas, porque tú alumbras nuestros pasos incluso cuando no lo notamos. Padre, hoy afirmamos que no necesitamos entenderlo todo para confiar, porque la luz no siempre muestra el camino completo, muestra el siguiente paso, y eso es suficiente para avanzar sin miedo. Declaramos que tu salvación no es solo un evento del pasado, es una realidad presente, una acción continua que nos rescata del temor cada vez que intentamos caer en él. Hoy afirmamos que el miedo no tiene autoridad sobre nuestra mente, que no gobierna nuestras decisiones y que no define nuestra identidad, porque nuestra identidad nace de tu luz y no de nuestras sombras. Padre, declaramos que cuando la ansiedad intenta ocupar el espacio de la fe, tu luz la desplaza, no con violencia, sino con paz, porque donde tú estás, el caos interior se ordena. Reconocemos que hemos permitido que algunas voces sean más fuertes que tu verdad, voces de preocupación, de comparación, de exigencia, pero hoy elegimos escuchar tu voz por encima de todas. Declaramos que tu luz silencia la mentira que dice que estamos solos, que no hay salida, que no hay esperanza, porque tu presencia desmiente cada una de esas voces. Padre, hoy afirmamos que la oscuridad no tiene la última palabra, que el miedo no define el final de nuestra historia y que tu luz no llega tarde, llega justo cuando más la necesitamos. Hoy declaramos que podemos caminar con confianza aun cuando el entorno no cambie de inmediato, porque la verdadera transformación comienza dentro, cuando el corazón deja de vivir a la defensiva. Afirmamos que tu luz nos permite ver con claridad nuestras emociones, sin negarlas ni exagerarlas, porque cuando tú iluminas, todo encuentra su lugar. Padre, declaramos que ya no necesitamos escondernos del miedo, porque podemos llevarlo a ti, y al hacerlo, el miedo pierde su poder, porque no fue diseñado para vivir a la luz. Reconocemos que muchas veces hemos tratado de ser fuertes por nuestra cuenta, de aparentar seguridad, de controlar cada detalle, y ese esfuerzo nos agotó, pero hoy elegimos descansar en tu luz. Declaramos que tu fortaleza no se manifiesta cuando fingimos no tener miedo, se manifiesta cuando confiamos aún con miedo, porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Padre, hoy afirmamos que la luz de Dios no expone para avergonzar, expone para sanar, y al creerlo permitimos que tu presencia toque las áreas que más evitamos. Declaramos que tu luz entra en nuestros pensamientos repetitivos, en nuestras noches inquietas, en nuestras decisiones difíciles, y en cada uno de esos espacios comienza a traer claridad. Hoy afirmamos que el temor no nos define, no nos limita y no nos pertenece, porque somos hijos de la luz y no de la oscuridad, y esa verdad comienza a transformarnos. Padre, declaramos que tu luz nos recuerda que somos vistos, conocidos y amados, y que no necesitamos demostrar nada para ser cuidados por ti. Reconocemos que hay temores que se han vuelto hábitos, formas de pensar, reacciones automáticas, pero hoy creemos que tu luz puede reeducar nuestra mente y restaurar nuestra forma de mirar la vida. Declaramos que cuando el miedo intenta anticipar el futuro, tu luz nos trae al presente, porque en el presente tú estás con nosotros, y eso nos basta. Padre, hoy afirmamos que podemos respirar con tranquilidad, porque no estamos caminando en la oscuridad, estamos caminando contigo, y esa compañía elimina la sensación de exposición. Declaramos que tu luz nos protege no solo de peligros externos, sino también de pensamientos que nos desgastan por dentro, porque hay daños que no vienen de afuera, vienen del miedo sostenido. Hoy afirmamos que podemos vivir sin estar constantemente alertas, porque tu luz nos guarda,
y esa seguridad nos permite bajar la guardia sin perder la fe. Padre, declaramos que la paz que proviene de tu luz no depende de que todo esté resuelto, depende de saber que tú estás presente, y esa paz supera el entendimiento. Reconocemos que algunas sombras no desaparecen de inmediato, pero creemos que mientras permanezcamos en tu luz, perderán fuerza, porque la oscuridad no resiste la constancia de la luz. Declaramos que elegimos creerle más a tu palabra que a nuestros pensamientos, más a tu presencia que a nuestras emociones, porque tu verdad es estable aun cuando nosotros no lo somos. Padre, hoy afirmamos que no caminamos solos, que no luchamos solos y que no enfrentamos el temor solos, porque tú eres nuestra luz permanente. Si estas palabras resuenan contigo, si sientes que algo dentro de ti comienza a alinearse, te invito a expresarlo con un gesto sencillo. Deja un like ahora como una declaración silenciosa de fe, como una forma de decir confío en la luz de Dios, porque incluso los actos simples fortalecen la convicción interior. Seguimos avanzando sabiendo que estas declaraciones no son el final, son el inicio de una búsqueda más profunda, porque permitir que la luz de Dios disuelva el temor nos lleva a anhelar su rostro con mayor intensidad. Y si al buscar su rostro descubrimos que la luz que necesitamos no está lejos, ¿siempre ha estado presente? Cuando la luz de Dios comienza a disipar el temor, surge un anhelo más profundo que va más allá del alivio momentáneo, el deseo de permanecer, porque no basta con ver la luz una vez, el corazón necesita aprender a vivir en ella, y eso solo ocurre cuando buscamos el rostro de Dios de manera constante. Buscar el rostro de Dios no es una búsqueda ansiosa ni desesperada, es una inclinación interior, un movimiento del alma que reconoce donde hay vida, claridad y verdad, porque el rostro de Dios representa su presencia cercana, no distante, no abstracta. El salmista no dijo que buscaba respuestas, dijo que buscaba el rostro de Dios, porque entendió que cuando la presencia está, las respuestas encuentran su lugar, y cuando la luz permanece, el temor no puede volver a gobernar. La Escritura nos recuerda en Salmo capítulo 27, versículo 8, que Dios dice buscad mi rostro, y el corazón responde tu rostro buscaré, y esta respuesta no nace de la obligación, nace del reconocimiento de que fuera de su presencia todo se vuelve confuso. Buscar el rostro de Dios es decidir no interpretar la vida solo desde las circunstancias, sino desde la relación, porque la relación ilumina incluso lo que no entendemos. El temor se fortalece cuando nos sentimos solos, cuando creemos que debemos enfrentar todo por nuestra cuenta, pero buscar el rostro de Dios nos recuerda que no estamos abandonados en medio de nuestras luchas. El rostro de Dios no es una imagen física, es la experiencia viva de su cercanía, es la certeza de que Él nos ve, nos conoce y nos acompaña, y esa certeza trae descanso profundo. Cuando buscamos su rostro, dejamos de escondernos, porque sabemos que su mirada no condena, restaura, y esa seguridad permite que el corazón se abra sin defensas. Muchas veces evitamos buscar a Dios porque creemos que primero debemos resolver nuestros miedos, pero en realidad es al revés, es al buscar su rostro que el miedo comienza a perder fuerza. Buscar el rostro de Dios implica detener la huida interior, dejar de distraernos para no sentir, dejar de llenar el silencio con ruido, porque la luz se percibe mejor cuando dejamos de correr. El rostro de Dios se revela con mayor claridad cuando dejamos de fingir fortaleza, porque la luz no necesita máscaras, necesita honestidad, y Dios recibe el corazón tal como llega. Hay momentos en los que buscamos soluciones rápidas para el miedo, consejos, distracciones, técnicas, pero ninguna de esas cosas sustituye la experiencia de estar en la presencia de Dios, porque solo su luz transforma desde la raíz. Buscar su rostro no es un evento extraordinario, es una práctica cotidiana, una decisión diaria de volver, porque el corazón se dispersa fácilmente, y Dios no se ofende cuando volvemos una y otra vez. El rostro de Dios ilumina nuestras intenciones, porque no solo revela lo que tememos, también revela por qué tememos, y al hacerlo, nos permite sanar de manera más profunda.
Hay temores que nacen de heridas no resueltas, de rechazos antiguos, de experiencias de abandono, y cuando buscamos el rostro de Dios, esas heridas se exponen a una luz que no lastima, sino que cura. Buscar su rostro también implica escuchar, no solo hablar, porque Dios no siempre responde con palabras audibles, muchas veces responde con paz, con claridad interior, con una sensación profunda de seguridad. La luz de Dios no siempre elimina el problema de inmediato, pero elimina la sensación de desorientación, y cuando el alma deja de sentirse perdida, el temor pierde gran parte de su poder. El rostro de Dios nos recuerda quiénes somos, porque en su presencia nuestra identidad se reafirma, ya no somos definidos por nuestros miedos, sino por su amor constante. Buscar su rostro alinea el corazón, porque en la presencia de Dios las prioridades se reordenan, lo urgente pierde fuerza y lo eterno vuelve a ocupar el centro. El temor muchas veces nos empuja a pensar en exceso, a anticipar escenarios negativos, a vivir en el futuro, pero la presencia de Dios nos devuelve al presente, donde su luz está actuando ahora. Buscar el rostro de Dios no es escapar de la realidad, es enfrentarla desde la verdad, porque la verdad no elimina los desafíos, pero elimina la mentira que los rodea. El salmista entendió que la luz de Dios no solo ilumina el camino, también ilumina el interior, y por eso su confianza no dependía de la ausencia de enemigos, sino de la cercanía de Dios. Cuando buscamos su rostro, el miedo deja de ser el centro de nuestras decisiones, porque ya no reaccionamos desde la amenaza, reaccionamos desde la confianza. El rostro de Dios también nos enseña a esperar, porque no todo se resuelve de inmediato, pero la espera en su presencia es distinta, no es desesperación, es esperanza activa. Hay momentos en los que no sentimos nada al buscar a Dios, y eso no significa que Él no esté, significa que estamos aprendiendo a confiar más allá de las emociones, porque la luz no siempre se siente, pero siempre ilumina. Buscar el rostro de Dios implica perseverancia, porque la constancia profundiza la experiencia, y con el tiempo, la presencia se vuelve familiar, un lugar al que el corazón vuelve naturalmente. La luz de Dios se vuelve más clara para quienes deciden permanecer, no para quienes buscan solo alivio momentáneo, porque la permanencia transforma la relación. Buscar su rostro también implica permitir que Dios nos muestre áreas que necesitan ser entregadas, pensamientos que necesitan ser renovados, hábitos que necesitan cambiar, y esa revelación no es para acusar, es para liberar. El temor pierde fuerza cuando dejamos que Dios ilumine nuestras decisiones, porque muchas veces el miedo gobierna cuando no sabemos qué camino tomar, pero la luz de Dios aclara el paso siguiente. Buscar el rostro de Dios no garantiza una vida sin dificultades, garantiza una vida acompañada, y esa compañía es suficiente para enfrentar cualquier temporada. La presencia de Dios no es un premio para quienes no tienen miedo, es un refugio para quienes lo reconocen, porque Dios no espera valentía perfecta, espera corazones disponibles. Hay días en los que el miedo vuelve a tocar la puerta, pero cuando hemos aprendido a buscar el rostro de Dios, sabemos qué hacer, no huir, no luchar solos, sino volver a la luz. Buscar su rostro se convierte en un hábito del alma, una respuesta automática al temor, porque el corazón aprende donde encuentra paz. La luz de Dios no se agota, no se debilita, no se apaga con el tiempo, permanece firme, y cada vez que volvemos a ella, el temor pierde terreno. Tal vez hoy sientes que has vivido lejos de esta presencia, que has caminado con miedo durante mucho tiempo, pero el rostro de Dios no se ha escondido, siempre ha estado disponible. Buscar su rostro hoy no requiere preparación especial, requiere intención sincera, porque Dios no se revela a los perfectos, se revela a los que buscan con humildad. Y mientras aprendemos a buscar su rostro y a permanecer en su luz, algo más comienza a fortalecerse dentro de nosotros, porque la luz no solo disipa el temor, también nos prepara para vivir con una fortaleza integral que alcanza cada área de nuestra vida.
Y si al permanecer en la luz de Dios descubrimos una fuerza que no nace de nosotros, sino de su presencia constante, cuando la luz de Dios comienza a habitar de manera constante en el interior, el temor ya no gobierna, pero ocurre algo aún más profundo, la vida entera empieza a fortalecerse, porque la luz no solo disipa la oscuridad, también revela la fuente de una fortaleza que no depende de las circunstancias. Hay una fortaleza que nace del esfuerzo humano, del control, de la resistencia constante, pero esa fortaleza suele agotarse, porque se construye sobre la tensión, mientras que la fortaleza que nace de la luz de Dios se construye sobre la confianza, y por eso es más estable. Vivir bajo la luz de Dios no significa vivir sin dificultades, significa vivir con claridad interior, porque cuando el interior está iluminado, las pruebas no se enfrentan desde el pánico, sino desde la firmeza. La fortaleza que Dios da comienza en el espíritu, porque cuando el espíritu se siente seguro, el alma se aquieta y el cuerpo responde, y ese orden interior es fundamental para una vida equilibrada. La Escritura nos recuerda en Isaías capítulo 40, versículo 31, que los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, y esta renovación no siempre se siente como energía explosiva, muchas veces se manifiesta como estabilidad, como resistencia serena, como la capacidad de seguir adelante sin desesperarse. La luz de Dios fortalece el espíritu porque le devuelve su centro, ya no gira alrededor del miedo, gira alrededor de la presencia de Dios, y ese cambio de eje transforma la manera de vivir. Cuando el espíritu se fortalece, el alma también comienza a sanar, porque muchas de las heridas emocionales se intensifican cuando vivimos en oscuridad interior, cuando no entendemos lo que sentimos o por qué reaccionamos de cierta manera. La luz de Dios no elimina las emociones, las ordena, porque al iluminarlas podemos reconocerlas sin dejarnos gobernar por ellas, y esa claridad emocional es una forma profunda de fortaleza. Hay personas que confunden fortaleza con dureza emocional, pero la luz de Dios no endurece, suaviza, porque una fortaleza sana permite sentir sin quebrarse. La luz de Dios fortalece la mente, porque disipa pensamientos confusos, repetitivos y destructivos, y cuando la mente deja de estar saturada por el temor, se vuelve más clara, más enfocada y más capaz de discernir. La Escritura nos recuerda en Romanos capítulo 12, versículo 2, que somos transformados por la renovación de la mente, y esta renovación ocurre cuando permitimos que la luz de Dios ilumine nuestros pensamientos. Una mente iluminada no es una mente sin problemas, es una mente que no se pierde en ellos, porque aprende a distinguir entre lo real y lo imaginado, entre lo urgente y lo importante. La fortaleza mental que nace de la luz de Dios no se expresa en control obsesivo, se expresa en paz interior, porque la paz es una señal de claridad. Cuando la mente se fortalece, el cuerpo también experimenta alivio, porque muchas tensiones físicas tienen raíz emocional y mental, y cuando el temor se disuelve, el cuerpo deja de vivir en estado de alerta constante. La luz de Dios fortalece el cuerpo indirectamente, porque un corazón en paz permite que el descanso sea más profundo, que la respiración se vuelva más lenta y que el sistema interno se relaje. Hay personas que viven agotadas no porque trabajen demasiado, sino porque viven con miedo constante, y ese miedo desgasta más que cualquier actividad física, pero cuando la luz de Dios entra, el cuerpo comienza a recuperarse. La fortaleza que Dios da no nos vuelve insensibles al dolor, nos vuelve resilientes, porque aprendemos a atravesar el dolor sin perdernos en él. Vivir bajo la luz de Dios también fortalece nuestras decisiones, porque el temor suele llevarnos a decidir desde la urgencia, desde la huida o desde la parálisis, mientras que la luz nos permite decidir desde la confianza. Una decisión tomada desde la luz puede no ser la más cómoda, pero suele ser la más correcta, porque no nace del miedo, nace de la claridad. La fortaleza espiritual que nace de la luz de Dios nos permite permanecer firmes incluso cuando otros dudan, porque nuestra referencia deja de ser la opinión externa y se vuelve la presencia de Dios. El salmista no preguntó ¿qué dirán?,
Preguntó: ¿de quién temeré? Porque cuando Dios es luz, el temor a las personas pierde fuerza. La luz de Dios fortalece la identidad, porque nos recuerda quiénes somos más allá de nuestras circunstancias, más allá de nuestros errores, más allá de nuestras inseguridades. Cuando la identidad está clara, el miedo pierde uno de sus principales recursos, porque ya no puede convencernos de que no somos suficientes, de que no estamos preparados o de que estamos solos. La fortaleza que Dios da no elimina la necesidad de apoyo humano, pero evita que dependamos emocionalmente de la aprobación de otros, porque la luz de Dios nos afirma desde dentro. Vivir fortalecidos por la luz de Dios nos permite enfrentar la vida con valentía tranquila, no con arrogancia, porque la verdadera fortaleza no necesita imponerse, se sostiene por sí misma. Hay días en los que la fortaleza se siente débil, momentos donde el cansancio regresa, donde la duda aparece, y eso no significa que la luz se haya ido, significa que seguimos siendo humanos. La luz de Dios no se apaga cuando estamos cansados, se vuelve más necesaria, porque es en esos momentos donde aprendemos a depender de Dios y no de nuestras fuerzas. La fortaleza que nace de la luz se renueva constantemente, no se acumula para siempre, porque cada día necesitamos volver a la presencia de Dios, y esa dependencia no es una falla, es una relación viva. Dios no busca personas que nunca se cansen, busca personas que sepan a dónde volver cuando se cansan, y ese regreso constante es una forma profunda de fortaleza. La luz de Dios también fortalece nuestra esperanza, porque el temor se enfoca en lo que podría salir mal, mientras que la luz nos permite ver lo que Dios puede hacer aún en medio de lo difícil. La esperanza no es ingenuidad, es confianza informada, porque se apoya en la fidelidad de Dios, no en la ausencia de problemas. Cuando vivimos fortalecidos por la luz de Dios, el temor pierde su poder de paralizar, porque ya no nos define ni nos controla, se convierte en una señal que nos recuerda volver a la luz. Esta fortaleza integral no se construye en un solo momento, se forma día tras día, decisión tras decisión, regreso tras regreso a la presencia de Dios. Tal vez hoy te sientes débil en alguna área de tu vida, emocionalmente cansado, mentalmente saturado o espiritualmente desanimado, pero la luz de Dios no te juzga por eso, te fortalece. La fortaleza que Dios ofrece no es una carga más, es un descanso profundo, porque cuando Él fortalece, lo hace desde dentro hacia afuera. Y mientras esta fortaleza se va afirmando en cada área de nuestra vida, algo más comienza a despertar, porque quien vive fortalecido por la luz de Dios también aprende a refugiarse bajo su protección cuando el temor intenta volver. Y si esta fortaleza que hoy comienza a crecer en ti se convierte en el refugio que te sostiene incluso en los días más oscuros, cuando la luz de Dios fortalece el interior, no solo ilumina y da claridad, también se convierte en un refugio, porque la luz divina no expone para dejarnos vulnerables, expone para cubrirnos, y esa cobertura es uno de los regalos más profundos para un corazón que ha vivido con miedo. El temor siempre busca grietas, momentos de cansancio, temporadas de incertidumbre, instantes donde la mente baja la guardia, pero la luz de Dios no se apaga en esos momentos, se vuelve más necesaria, porque el refugio no es para cuando todo está bien, es para cuando la tormenta se acerca. Hablar de refugio no es hablar de huida, es hablar de seguridad, porque refugiarse en Dios no significa esconderse de la vida, significa enfrentarla desde un lugar cubierto, desde una posición donde el miedo no tiene autoridad. La Escritura nos recuerda que Dios no solo es luz, también es amparo, porque la luz que proviene de Él no deja al alma expuesta, la envuelve, la guarda y la protege de aquello que intenta dañarla. El salmista, al declarar que Dios es su luz, también afirma que no hay razón para temer, porque la luz de Dios no camina sola, camina acompañada de su presencia protectora. Hay personas que piensan que vivir a la luz de Dios significa quedar más vulnerables, como si todo quedara expuesto sin defensa, pero ocurre lo contrario. Cuando vivimos en la luz, dejamos de tropezar con lo invisible, y eso nos hace más seguros.
El refugio de Dios no es un lugar físico, es una relación viva, porque no siempre podemos cambiar el entorno, pero sí podemos decidir desde donde lo enfrentamos, y enfrentar la vida desde la luz de Dios cambia completamente la experiencia. Cuando el temor intenta regresar, suele hacerlo disfrazado, como preocupación razonable, como prudencia exagerada, como pensamientos repetitivos que parecen lógicos, pero la luz de Dios nos permite discernir cuando algo nace del cuidado y cuando nace del miedo. Ese discernimiento es parte del refugio, porque no todo pensamiento merece nuestra atención, y la luz de Dios nos enseña a no abrirle la puerta a lo que quiere robarnos la paz. La Escritura nos recuerda en Salmo capítulo 91, versículo 4, que Dios cubre con sus plumas y que bajo sus alas encontramos refugio, y esta imagen no habla de distancia, habla de cercanía, de un cuidado íntimo que protege sin asfixiar. La luz de Dios no nos aleja de Él, nos acerca, porque el refugio divino no se experimenta desde lejos, se experimenta desde la confianza. Refugiarnos bajo la luz de Dios implica reconocer que no necesitamos tener todas las respuestas para sentirnos seguros, porque la seguridad no nace del control, nace de la presencia. El temor suele decir: si no entiendes todo, estás en peligro, pero la luz de Dios responde: no necesitas entenderlo todo para estar cubierto, y esa respuesta desarma la ansiedad. Vivir bajo la protección de Dios no significa que nunca sentiremos miedo, significa que cuando el miedo aparece, ya no nos domina, porque sabemos dónde refugiarnos. El refugio de Dios no es temporal, no se activa solo en emergencias, está disponible constantemente, y aprender a habitar en él transforma la forma en la que reaccionamos ante la vida. Hay personas que viven corriendo de un refugio a otro: distracciones, trabajo excesivo, control, relaciones, intentando calmar el miedo, pero ninguno de esos refugios sostiene a largo plazo, porque solo la presencia de Dios trae descanso real. La luz de Dios como refugio también protege nuestra identidad, porque el temor ataca primero lo que creemos de nosotros mismos, intentando convencernos de que no somos capaces, de que no estamos preparados, de que no podemos confiar. Cuando vivimos bajo la luz de Dios, esas mentiras se disipan, porque la verdad se hace visible, y al vernos como Dios nos ve, el miedo pierde uno de sus principales recursos. El refugio divino no nos aísla de los demás, nos fortalece para relacionarnos sin miedo, porque ya no buscamos seguridad desesperadamente en otros, la recibimos de Dios. La luz de Dios también nos protege de decisiones impulsivas, porque el miedo suele empujarnos a actuar rápido, a huir o a atacar, pero la luz nos invita a pausar, a discernir y a responder desde la fe. Responder desde la fe no es ignorar el peligro, es reconocer que Dios está presente incluso en medio de él, y esa presencia redefine la situación. El refugio bajo la luz de Dios no elimina los problemas, elimina la sensación de desamparo, y esa diferencia es crucial, porque muchos no temen al problema en sí, temen enfrentarlo solos. Cuando sabemos que Dios está con nosotros, el problema cambia de tamaño, no porque sea menos real, sino porque ya no somos nosotros solos frente a Él. La luz de Dios protege también nuestra paz interior, porque hay ataques que no vienen de afuera, vienen del desgaste interno, de pensamientos constantes, de comparaciones, de expectativas irreales, y Dios cuida también ese espacio. Vivir bajo su protección implica aprender a cerrar la mente a ciertas voces y abrirla a la verdad, porque no toda información edifica, no toda opinión trae luz, y discernir es parte del refugio. La Escritura nos recuerda que Dios guarda nuestra entrada y nuestra salida, y esta promesa incluye los movimientos internos, los pensamientos, las emociones, porque Dios no cuida solo lo visible, cuida lo profundo. Refugiarnos bajo la luz de Dios también implica aceptar que no siempre sentiremos seguridad emocional inmediata, pero aun cuando la emoción tarda, la protección ya está activa. La fe no siempre se siente, pero siempre actúa, y la protección de Dios no depende de nuestra percepción, depende de su fidelidad.
Hay días en los que el miedo parece regresar con fuerza, y eso no significa que perdimos el refugio, significa que seguimos viviendo en un mundo imperfecto, pero el refugio sigue disponible. Volver al refugio no es retroceder, es sabiduría, porque quien aprende a refugiarse en Dios no se avergüenza de necesitarlo, reconoce su humanidad. El refugio bajo la luz de Dios no nos infantiliza, nos madura, porque nos enseña a depender de Dios de manera consciente, no por debilidad, sino por confianza. Dios no promete una vida sin amenazas, promete su presencia constante, y esa promesa es suficiente para enfrentar cualquier temporada. Cuando el temor intenta ocupar el centro, la luz de Dios lo desplaza, no con fuerza, sino con verdad, porque la verdad tiene autoridad silenciosa. Vivir refugiados en Dios no significa que no sentiremos inquietud, significa que no dejaremos que la inquietud gobierne nuestras decisiones. El refugio divino se vuelve más real cuando lo practicamos, cuando volvemos una y otra vez, cuando elegimos la luz incluso después de haber caído en el miedo. La protección de Dios no se gana por buen comportamiento, se recibe por confianza, y esa confianza se fortalece cada vez que elegimos refugiarnos en Él. Si este mensaje está resonando contigo, si sientes que necesitas recordar que no estás expuesto, te invito a fortalecer esta comunidad escribiendo en los comentarios una frase sencilla como habito en la luz de Dios, no como una fórmula, sino como una afirmación de fe compartida. Caminar juntos también protege, porque Dios usa la comunidad para recordarnos su verdad cuando el miedo intenta aislarnos. La luz de Dios como refugio no se agota, no se debilita, no se retira, permanece disponible para quienes deciden habitar en ella. Y mientras aprendemos a refugiarnos bajo su protección, algo más comienza a revelarse, porque al vivir cubiertos por la luz de Dios, empezamos a reconocer testimonios donde esa luz ha actuado incluso en los momentos más oscuros. Y si al mirar esos testimonios descubrimos que la luz de Dios ya ha estado protegiéndonos más veces de las que recordamos, a lo largo de la historia bíblica, la luz de Dios no ha sido una idea abstracta ni un consuelo distante, ha sido una experiencia concreta en medio del peligro, de la amenaza y del miedo real, porque Dios no se limita a hablar de luz, Él entra con su luz en los momentos más oscuros. Los testimonios no existen para admirarlos desde lejos, existen para recordarnos que la luz que venció el temor entonces sigue siendo la misma hoy, porque Dios no ha cambiado y su presencia no se ha debilitado con el tiempo. David, quien escribió que el Señor es su luz y su salvación, no era un hombre ajeno al miedo, conoció persecución, traición, peligro constante y noches de profunda incertidumbre, pero aún así pudo declarar que no temería, porque había experimentado la luz de Dios en cuevas, desiertos y campos de batalla. David no escribió desde la seguridad de un palacio, escribió desde la experiencia de alguien que vio cómo la luz de Dios lo guardaba cuando todo parecía oscuro, y esa experiencia transformó su manera de enfrentar el temor. En muchas ocasiones, David estuvo rodeado de enemigos, superado en número, sin recursos visibles, pero su confianza no estaba puesta en su fuerza, estaba puesta en la luz de Dios que le daba claridad y dirección cuando el miedo intentaba dominarlo. El profeta Eliseo también vivió un momento donde el temor parecía inevitable, cuando la ciudad fue rodeada por un ejército enemigo, y su siervo, al ver la amenaza, entró en pánico, porque la oscuridad del peligro era evidente. Pero Eliseo, en lugar de reaccionar desde el miedo, oró para que Dios abriera los ojos de su siervo, y cuando los ojos fueron abiertos, pudo ver que estaban rodeados por el poder de Dios, mostrando que la luz no siempre elimina el peligro, pero revela la realidad espiritual que lo supera. Ese testimonio nos recuerda que muchas veces el miedo no nace de lo que está ocurriendo, sino de lo que no vemos, y cuando Dios ilumina, el temor pierde su fundamento. Gedeón es otro ejemplo de cómo la luz de Dios elimina el temor incluso en personas que no se sienten valientes, porque Gedeón no se veía a sí mismo como un guerrero, se veía pequeño, insuficiente y vulnerable. Dios no negó el miedo de Gedeón,
lo acompañó, lo confirmó y lo fortaleció, mostrando que la luz divina no exige valentía previa, la produce, porque cuando Dios ilumina, el corazón cambia. La historia de Gedeón nos recuerda que el temor no descalifica a nadie, pero la luz de Dios sí transforma a quien decide confiar, porque la verdadera valentía nace de la presencia, no del carácter. El pueblo de Israel también caminó en temor muchas veces, especialmente cuando se enfrentó al desierto, a la escasez y a enemigos desconocidos, pero Dios los guió con una columna de fuego durante la noche, una luz visible que disipaba el miedo. Esa luz no solo iluminaba el camino, recordaba constantemente que Dios estaba con ellos, y esa presencia visible les permitía avanzar aún cuando el entorno era hostil. La columna de fuego no eliminó el desierto, pero lo hizo transitable, porque la luz de Dios no siempre cambia el escenario, cambia la forma de atravesarlo. En el Nuevo Testamento, los discípulos experimentaron una noche de profundo temor cuando la tormenta sacudía la barca y Jesús parecía dormir, porque el miedo se intensifica cuando sentimos que Dios no está actuando. Pero cuando Jesús habló y trajo calma, no solo calmó el mar, calmó el interior de los discípulos, mostrándonos que la luz de Dios tiene autoridad tanto sobre lo externo como sobre lo interno. Esa noche quedó grabada en ellos, no como una historia de miedo, sino como una revelación de quien estaba con ellos, porque cuando la luz se manifiesta, el temor se transforma en testimonio. Pedro también vivió un momento de temor intenso cuando caminó sobre el agua, y al dejar de mirar a Jesús, comenzó a hundirse, porque el miedo crece cuando dejamos de mirar la luz y comenzamos a mirar la amenaza. Pero aun cuando Pedro tuvo miedo, Jesús no lo dejó hundirse, extendió su mano, mostrando que la luz de Dios no abandona cuando fallamos, nos rescata. Ese testimonio nos recuerda que el miedo no cancela la gracia, y que aun cuando dudamos, la luz de Dios sigue presente para levantarnos. Pablo y Silas, encarcelados, golpeados y encerrados en la oscuridad de una prisión, eligieron adorar, y en medio de esa noche, la luz de Dios se manifestó de manera poderosa, trayendo liberación no solo para ellos, sino para quienes los rodeaban. La luz de Dios no depende del entorno, se manifiesta incluso en lugares de encierro, porque no hay oscuridad tan profunda que pueda resistir su presencia. Hay testimonios menos conocidos, personas anónimas que caminaron con miedo, que enfrentaron pérdidas, persecuciones y noches de profunda angustia, pero que eligieron confiar en la luz de Dios, y esa confianza los sostuvo. Cada uno de estos relatos nos recuerda que el temor no tiene la última palabra cuando la luz de Dios está presente, porque la luz no negocia con la oscuridad, la disipa. Tal vez hoy sientes que tu historia está marcada por el miedo, por decisiones tomadas desde la inseguridad, por noches largas y pensamientos constantes, pero esos testimonios no están escritos para condenarte, están escritos para recordarte que Dios sigue iluminando caminos hoy. La luz de Dios no se agotó en el pasado, no se debilitó con el tiempo, no se reservó para unos pocos, está disponible para todos los que deciden acercarse. Estos testimonios no prometen una vida sin temor, prometen una vida acompañada, y esa diferencia lo cambia todo, porque el miedo se soporta distinto cuando no se enfrenta solo. El temor pierde poder cuando recordamos que otros ya caminaron por sombras similares y fueron sostenidos por la luz de Dios, porque la experiencia compartida fortalece la fe. Cada testimonio es una invitación a confiar, a no huir de la oscuridad, sino a permitir que la luz de Dios entre en ella, porque Dios no teme a nuestros miedos. Tal vez hoy necesitas recordar que no eres el primero en sentir miedo, ni serás el último, pero puedes ser alguien que decida permitir que la luz de Dios transforme su historia. Y mientras recordamos estos testimonios, algo comienza a afirmarse dentro de nosotros, una confianza más profunda, una fe más firme, porque entendemos que la luz de Dios ha vencido el temor muchas veces antes. Y si al recordar cómo la luz de Dios venció el temor en otros comenzamos a creer que también puede hacerlo en nuestra propia vida,
Hay un momento decisivo en la vida espiritual que no siempre se nota desde fuera, pero que transforma todo por dentro, el momento en el que el temor deja de ser el centro de nuestras decisiones, aun cuando no desaparece del todo, porque la libertad del temor no significa ausencia de miedo, significa que el miedo ya no gobierna. El temor intenta regresar incluso después de haber sido expuesto a la luz, porque no se rinde fácilmente, cambia de forma, se disfraza, se vuelve más sutil y muchas veces vuelve como preocupación constante, como anticipación negativa, como vigilancia interior que no descansa. La libertad del temor no se alcanza peleando contra él, se alcanza caminando hacia la luz cada vez que aparece, porque el miedo pierde fuerza cuando deja de ser evitado y comienza a ser iluminado. El salmista no dijo que nunca sentiría miedo, dijo que no temería, y esa diferencia es crucial, porque no temer no es no sentir, es no rendirse, es no permitir que el temor determine el rumbo de la vida. La Escritura nos recuerda en Salmo capítulo 27, versículo 1, que Dios es luz y salvación, y al recordarlo entendemos que la libertad del temor no nace de la autosuficiencia, nace de la relación con Dios. El temor se alimenta de la sensación de exposición, de la idea de que algo malo puede ocurrir y nadie nos protegerá, pero la luz de Dios elimina esa narrativa, porque revela una presencia constante que no se retira. Caminar a la luz de Dios implica aprender a reconocer cuando el miedo está hablando, porque no todo pensamiento insistente merece obediencia, y la luz nos da discernimiento para identificarlo. La libertad del temor comienza cuando dejamos de tomar decisiones apresuradas solo para calmar la ansiedad, porque muchas decisiones que nacen del miedo resuelven el momento, pero complican el camino. La luz de Dios nos permite pausar, respirar y preguntar desde la fe, no desde la urgencia, porque la urgencia suele ser la voz del temor, mientras que la fe camina con ritmo firme. Hay temores que nacen del pasado, heridas no sanadas, experiencias donde la luz pareció ausente, y esos recuerdos pueden volver a activarse en situaciones similares, pero la libertad no consiste en borrar el pasado, consiste en vivir el presente con una nueva luz. Cuando Dios ilumina una herida, no la niega, la sana, y esa sanidad reduce el poder que el pasado tiene sobre el presente. El temor también puede aparecer cuando enfrentamos cambios, decisiones importantes, transiciones de vida, porque lo desconocido genera inseguridad, pero la luz de Dios no exige certeza total, exige confianza paso a paso. Caminar en libertad no significa ver todo el camino, significa confiar en la luz suficiente para el siguiente paso, y esa confianza se fortalece con la práctica. La libertad del temor se manifiesta cuando dejamos de vivir en constante defensa, cuando bajamos la guardia interior y aceptamos que no podemos controlar todo, porque el control excesivo suele ser una respuesta al miedo. La luz de Dios no nos pide que controlemos más, nos invita a confiar más, porque la confianza libera energía, mientras que el control la consume. Hay miedos que se instalan en la mente, pensamientos repetitivos que no se detienen, escenarios negativos que se repasan una y otra vez, pero la luz de Dios nos enseña a redirigir la mente, no a pelear con ella. La Escritura nos recuerda en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio, y esta verdad reubica el miedo, porque deja de ser una identidad y se convierte en una experiencia pasajera. El dominio propio que Dios da no es rigidez, es equilibrio, es la capacidad de elegir no reaccionar impulsivamente ante el miedo, y esa capacidad se fortalece cuando caminamos en la luz. La libertad del temor también implica aceptar que hay momentos de fragilidad, días donde la fe se siente débil, pero esos momentos no nos expulsan de la luz, nos invitan a acercarnos más. Dios no se aleja cuando tenemos miedo, se acerca, porque su luz no es frágil, no se apaga con nuestras emociones, permanece firme incluso cuando nosotros temblamos. Caminar a la luz de Dios nos permite nombrar el miedo sin vergüenza, porque lo que se nombra se debilita, y Dios no rechaza un corazón honesto.
Hay personas que han vivido tanto tiempo con miedo que ya no saben cómo sería la vida sin él. Pero la libertad comienza cuando imaginamos una vida guiada por la luz y no por la amenaza. La libertad del temor no siempre se siente como euforia, muchas veces se siente como calma estable, como la capacidad de enfrentar situaciones sin perder el centro, y esa calma es una señal de madurez espiritual. El miedo tiende a exagerar, a anticipar lo peor, a reducir la esperanza, pero la luz de Dios trae perspectiva, porque nos recuerda que no estamos solos y que Dios sigue obrando aún cuando no lo vemos. Caminar en libertad implica elegir qué voz escuchamos cuando el miedo aparece, porque siempre hay varias voces, la del temor, la de la fe, la del pasado, la de la verdad, y la luz nos ayuda a discernir. La libertad del temor se fortalece cuando recordamos experiencias pasadas donde Dios nos sostuvo, porque la memoria iluminada es una herramienta poderosa contra el miedo. Cada vez que elegimos caminar a la luz en lugar de retroceder al miedo, se crea un hábito interior, y ese hábito transforma nuestra forma de vivir. El temor pierde fuerza cuando dejamos de verlo como un enemigo invencible y comenzamos a verlo como una señal que nos invita a volver a la luz. La luz de Dios no promete una vida sin sobresaltos, promete una vida acompañada, y esa compañía reduce el miedo a una dimensión manejable. Caminar en libertad no significa no sentir temor nunca, significa no dejar que el temor decida por nosotros, porque la decisión final pertenece a quien camina en la luz. La libertad del temor también implica aceptar que habrá procesos, que algunas áreas tardan más en sanar, pero la luz no abandona el proceso, lo acompaña con paciencia. Dios no espera que seamos valientes de golpe, espera que seamos fieles en volver a la luz cada vez que el miedo aparece, y esa fidelidad transforma el corazón. Tal vez hoy el miedo sigue presente en alguna área de tu vida, pero ya no estás solo, porque la luz de Dios está contigo, y esa presencia es suficiente para comenzar a caminar distinto. La libertad del temor no es un destino lejano, es un camino que se recorre día a día, paso a paso, regreso tras regreso a la presencia de Dios. Y mientras aprendemos a caminar en esta libertad, algo más comienza a formarse en nuestro interior, porque quien vive a la luz de Dios aprende también a cultivar hábitos que sostienen esa libertad en lo cotidiano. Y si la libertad del temor que hoy comienzas a experimentar se fortalece con prácticas diarias que te mantengan caminando en la luz, cuando la libertad del temor comienza a sentirse real, surge una pregunta silenciosa que define el futuro del corazón: ¿cómo sostener esta libertad en el día a día? Porque el temor no siempre vuelve con violencia, a veces vuelve con rutina, con distracción, con descuido, y por eso la luz de Dios no solo se recibe, se cultiva. Vivir a la luz de Dios no es una experiencia esporádica, es una práctica consciente que se construye con hábitos sencillos, repetidos y sinceros, porque la luz no se apaga de repente, pero puede ser ignorada si dejamos de volver a ella. El primer hábito que sostiene una vida iluminada es comenzar el día recordando quién es Dios antes de recordar lo que tenemos que hacer, porque la mente tiende a despertar orientada a tareas, pendientes y preocupaciones, y si no se reorienta, el temor encuentra espacio. Recordar al despertar que Dios es luz no es repetir una frase, es ajustar la mirada interior, porque cuando el día inicia con claridad, las sombras tienen menos poder durante el camino. La Escritura nos recuerda en Salmo capítulo 118, versículo 24, que este es el día que hizo el Señor, y al reconocerlo al iniciar la jornada, el corazón se posiciona en gratitud y no en anticipación ansiosa. Un hábito que sostiene la luz es aprender a pausar durante el día, aunque sea por momentos breves, porque el ritmo acelerado oscurece la percepción, mientras que la pausa devuelve claridad. No se trata de detener la vida, se trata de detener la mente para recordar que Dios sigue presente, incluso en medio de la actividad, porque la luz no se limita a espacios silenciosos, acompaña también lo cotidiano. La oración breve y constante es otro hábito fundamental, no como obligación, sino como conversación viva,
porque hablar con Dios durante el día mantiene el corazón orientado a la luz y evita que el temor se acumule sin ser atendido. La Escritura nos recuerda en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, que oremos sin cesar, y esta invitación no busca cansarnos, busca mantenernos conectados, porque la conexión constante reduce la ansiedad. Permanecer en la luz también implica cuidar lo que permitimos entrar en nuestra mente, porque no todo lo que consumimos edifica, y vivir expuestos constantemente a mensajes de miedo, comparación o amenaza debilita la claridad interior. La luz de Dios no nos aísla de la realidad, nos da discernimiento para elegir qué alimenta nuestra fe y qué alimenta nuestro temor, porque la mente necesita ser cuidada con intención. Un hábito transformador es meditar en una promesa de Dios cada día, no como ejercicio intelectual, sino como ancla para el corazón, porque una verdad sostenida en la mente tiene poder para desactivar muchas mentiras. La Escritura nos recuerda en Salmo capítulo 119, versículo 105, que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, y esta luz guía paso a paso, no de una sola vez. Permanecer en la luz implica aceptar que no siempre veremos el panorama completo, pero siempre veremos lo suficiente para avanzar, y esa aceptación reduce el temor a lo desconocido. Otro hábito esencial es aprender a cerrar el día en la luz de Dios, porque así como el inicio orienta, el cierre ordena, y un día que termina en paz prepara el corazón para el siguiente. Entregar el día a Dios antes de dormir, agradecer lo vivido, soltar lo que pesó y confiar lo que vendrá, es una forma práctica de mantener la luz encendida incluso en la noche. La luz de Dios no se apaga cuando dormimos, pero nuestra conciencia de ella se fortalece cuando elegimos cerrar el día en su presencia, porque la paz nocturna sostiene la claridad diurna. Un hábito que fortalece la permanencia en la luz es la gratitud consciente, porque el temor se enfoca en lo que falta, mientras que la gratitud ilumina lo que ya está, y ese cambio de enfoque transforma el estado interior. Agradecer no significa negar lo difícil, significa reconocer que la luz de Dios sigue presente incluso en medio de lo difícil, y esa presencia cambia la experiencia del problema. Permanecer en la luz también implica caminar acompañados, porque la fe se debilita en aislamiento y se fortalece en comunidad, ya que Dios usa a otros para reflejar su luz cuando nosotros la olvidamos. Compartir lo que sentimos, orar juntos, escuchar testimonios, caminar con otros que también buscan vivir en la luz, crea una cobertura espiritual que el temor difícilmente atraviesa. La Escritura nos recuerda en Proverbios capítulo 27, versículo 17, que el hierro con hierro se aguza, y la fe se fortalece cuando se vive en relación. Un hábito que muchas veces se subestima es el descanso, porque el cansancio prolongado distorsiona la percepción y amplifica el temor, mientras que el descanso restaura la claridad. Dios no diseñó la vida para ser vivida sin pausas, y respetar los límites del cuerpo y del alma es parte de vivir en la luz, porque un corazón agotado interpreta la realidad desde la sombra. Permanecer en la luz también implica aprender a decir no a aquello que nos roba la paz, compromisos excesivos, exigencias innecesarias, comparaciones constantes, porque vivir iluminados requiere decisiones conscientes. No todo lo que podemos hacer nos conviene, y la luz de Dios nos enseña a discernir no solo lo bueno de lo malo, sino lo necesario de lo innecesario. Un hábito profundo es aprender a identificar las señales tempranas del temor, porque el miedo no aparece de golpe, se insinúa, y reconocerlo a tiempo permite llevarlo a la luz antes de que crezca. Cuando el temor se detecta temprano, se disuelve con mayor facilidad, porque la luz no necesita grandes intervenciones para actuar, solo necesita ser permitida. Permanecer en la luz también implica practicar la verdad, decirla, vivirla y recordarla, porque el temor se alimenta de mentiras repetidas, mientras que la verdad sostenida transforma la mente. La Escritura nos recuerda en Juan capítulo 8, versículo 32, que la verdad nos hace libres,
y esa libertad se experimenta cuando elegimos vivir alineados con lo que Dios dice y no con lo que el miedo sugiere. Estos hábitos no buscan perfección, buscan constancia, porque la luz no se sostiene con grandes momentos aislados, se sostiene con regresos frecuentes y decisiones sinceras. Habrá días en los que olvidemos estos hábitos, en los que volvamos a reaccionar desde el miedo, y eso no nos expulsa de la luz, nos invita a regresar, porque Dios no se cansa de recibirnos. La permanencia en la luz no es un logro, es una relación viva que se renueva cada día, y esa renovación constante es la base de una vida estable. Con el tiempo, estos hábitos comienzan a transformar la forma en la que vivimos, reaccionamos y decidimos, porque la luz deja de ser una experiencia puntual y se vuelve el ambiente habitual del alma. El temor no desaparece por completo, pero pierde autoridad, porque ya no gobierna nuestras decisiones, y esa pérdida de autoridad es libertad real. Permanecer en la luz de Dios no significa vivir sin desafíos, significa vivir con claridad interior, y esa claridad es uno de los mayores regalos que Dios ofrece. Tal vez hoy sientes que te cuesta sostener esta vida iluminada, que el ritmo, las responsabilidades o las preocupaciones te superan, pero no necesitas hacerlo todo hoy, solo necesitas volver a la luz ahora. Cada regreso cuenta, cada decisión importa, porque la luz no se mide por intensidad, se mide por constancia. Y mientras estos hábitos se integran a la vida, algo profundo se prepara para el cierre final, porque vivir a la luz de Dios no solo elimina el temor, revela una verdad final que reordena toda la historia. Y si al mirar atrás descubrimos que la luz de Dios siempre estuvo presente, incluso cuando no éramos conscientes de ella, hay un punto al final del camino donde no se añaden nuevas ideas, sino que todo se ordena, donde las palabras dejan de empujar y comienzan a sostener, porque la revelación final no llega como un concepto nuevo, llega como una certeza que se instala en el corazón. Después de caminar por la luz, las declaraciones de fe, la búsqueda del rostro de Dios, la fortaleza interior, el refugio, los testimonios, la libertad del temor y los hábitos diarios, volvemos al origen, no para repetirlo, sino para comprenderlo de una forma más profunda. El salmista declaró en Salmo capítulo 27, versículo 1, que el Señor es su luz y su salvación, y que no hay razón para temer, y ahora entendemos que esta afirmación no es una frase para momentos de valentía, es una forma de vivir. La revelación final es comprender que la luz de Dios no viene solo a quitarnos el miedo, viene a reemplazarlo, porque no basta con expulsar la oscuridad, hay que habitar la luz, y habitarla cambia la manera en la que vemos todo. El temor pierde fuerza no porque desaparezcan los problemas, sino porque deja de ocupar el centro, porque cuando la luz de Dios se vuelve el punto de referencia, el miedo ya no define decisiones, ya no dirige pensamientos y ya no controla el futuro. Vivir a la luz de Dios es aceptar que no todo será claro de inmediato, pero que nunca estaremos a ciegas, porque la luz divina no promete panoramas completos, promete pasos seguros, y eso es suficiente para avanzar. La revelación más profunda es descubrir que muchas veces el miedo no provenía del peligro real, sino de caminar sin conciencia de la presencia de Dios, porque cuando la presencia se reconoce, la amenaza se reubica. El salmista no preguntó si había enemigos, preguntó de quién temería, porque entendió que la pregunta correcta no es qué enfrento, sino quién camina conmigo, y esa pregunta redefine la experiencia de la vida. La luz de Dios no elimina la responsabilidad, la ilumina, porque vivir a la luz no significa vivir sin desafíos, significa enfrentarlos con claridad interior y con una paz que no depende de las circunstancias. La revelación final es comprender que el miedo no es una señal de fracaso espiritual, es una señal de que necesitamos volver a la luz, porque el temor no es el enemigo, es el recordatorio de regresar a la presencia de Dios. Cuando el miedo aparece, no hay que huir, hay que iluminarlo, porque todo lo que se expone a la luz pierde poder, y Dios no rechaza lo que llevamos con honestidad. La luz de Dios no nos pide que seamos valientes todo el tiempo,
nos pide que seamos dependientes, porque la dependencia en Dios no es debilidad, es sabiduría, y esa sabiduría sostiene una vida estable. El salmista también declaró que Dios es la fortaleza de su vida, y ahora entendemos que esta fortaleza no es rigidez, es descanso interior, es saber que no necesitamos vivir en alerta constante. Vivir a la luz de Dios elimina el temor crónico, ese miedo que se vuelve fondo permanente, porque cuando la luz se vuelve habitual, la oscuridad deja de ser el ambiente principal. La revelación final es aceptar que no necesitamos esperar a que el miedo desaparezca por completo para vivir bien. Necesitamos permitir que la luz gobierne aun cuando el miedo intenta aparecer. La luz de Dios no se apaga con nuestras dudas, no se debilita con nuestros errores, no se retira cuando fallamos, permanece firme porque su fuente no somos nosotros. Esta luz no es prestada, es un regalo permanente para quienes deciden caminar con Dios, y ese regalo no se pierde por cansancio, se renueva con cada regreso. La revelación final también es entender que la vida no se vive una sola vez a la luz, se vive volviendo a la luz una y otra vez, porque la constancia vence al temor más que la intensidad. El secreto práctico que sostiene todo este camino es sencillo y profundo. Cada vez que el miedo aparezca, no lo analices de inmediato, no lo combatas con fuerza, haz una pausa y recuerda conscientemente: Dios es mi luz. Respira despacio, nombra lo que sientes, entrégalo a Dios y permite que su presencia ilumine el momento, porque esta práctica simple rompe el ciclo del temor antes de que se intensifique. Este secreto no elimina todos los pensamientos, pero cambia la dirección del corazón, y cuando el corazón cambia de dirección, el miedo pierde terreno. Vivir a la luz de Dios también implica aceptar que habrá días más claros y días más nublados, pero incluso en los días nublados la luz sigue presente, aunque no siempre se perciba. La revelación final es comprender que la luz de Dios no es una emoción que va y viene, es una realidad espiritual constante, y esa realidad sostiene incluso cuando no sentimos nada. Si hoy miras tu vida y reconoces áreas donde el miedo ha gobernado por mucho tiempo, esta revelación no llega para acusarte, llega para invitarte a vivir distinto a partir de ahora. El salmista no negó el peligro, negó el dominio del miedo, porque decidió vivir desde la luz, y esa decisión sigue disponible hoy. La luz de Dios no te pide que olvides lo vivido, te invita a reinterpretarlo desde la fe, porque cuando el pasado se ilumina, deja de dictar el futuro. Vivir a la luz de Dios elimina el temor porque nos devuelve al presente, al lugar donde Dios está actuando ahora, no en el pasado que duele ni en el futuro que asusta. La revelación final es que no estamos llamados a sobrevivir con miedo, estamos llamados a caminar con confianza, no porque seamos fuertes, sino porque Dios es luz. Si este mensaje ha resonado contigo, te invito a escribir en los comentarios una frase sencilla como camino en la luz de Dios, no como un gesto externo, sino como una decisión interior que fortalece la fe. Comparte este mensaje con alguien que viva con miedo, con alguien que se sienta inseguro o confundido, porque todos necesitamos recordar que la luz de Dios sigue brillando. Si este espacio ha sido de bendición para ti, suscríbete y acompáñanos, para seguir caminando juntos en la luz, fortaleciendo la fe y la confianza día tras día. Hoy cerramos regresando al lugar donde todo comenzó, a la verdad que sostiene cada paso: el Señor es mi luz y mi salvación, y al recordarlo, el temor pierde su voz. Y si a partir de hoy decides no vivir reaccionando a la oscuridad, sino caminando conscientemente en la luz de Dios que elimina todo temor,